Buen día, chicos, ¿qué tal? Mariana estaba cansada. Estoy tan cansada. ¿De quién era uno de esos que estaba ahí? No, me imagino que te lo ibas a comer. ¿De quién era? ¿De ella? Ah, sí, yo supuse que si me la comía y era de ella me iba a tocar comprarle algo. Estoy tan cansada. Ya, perdón por mi hermano hablando tonterías. ¿Qué se escucha? Ya. Bien, chicos, entonces hoy vamos a ver el tema de ecología. Vamos a empezar. Van a ser creo que 3 clases del tema de ecología. A ver, sería ecología, biotopo y biocenosis. Al final de los 3 temas es que vamos a tener una única evaluación eh, sobre todo el conjunto de temas de ecología. Va a ser una expo, ¿ok? Después vamos a ir escogiendo los temas que hasta ahora no tengo. Y eso es lo de que usted dejó para hacer de los medicamentos, eso que teníamos que coger de plantas medicinales, eso. ¿Hasta cuándo es la fecha de entrega? Oye, se me olvidó la fecha de entrega. ¿Cuándo les dije? No me acuerdo, pues. Mm, Plantas medicinales, profe, esa exposición que tenemos. La exposición de plantas. Sí, ya me acordé. Para el otro año, era nada mentira, para el 16 dijo. ¿16? Sí. O sea, la semana que viene. Sí, era probable que fuera el 16. Ya, entonces Pero es ya para el no sé 16. qué hacer, ¿no? ¿Cómo que no sabes qué hacer? Escoges un tema Profe, yo ya lo hice y y lo ya. hice en PowerPoint, ahí te voy a estar mandando un avance a la plataforma. Ok, ya. Sí, lo que haces es coger un tema de botánica económica o de etnobotánica, cualquiera que quieras, y lo expones. ¿Ya? Tú escoges de qué hablar y cómo hablar de eso también. ¿Nunca les han dejado escoger su tema o qué? Es más fácil, es simplemente lo que a ustedes les guste. Sí, profe, yo ya escogí, ya lo hice en la exposición y solo me falta enviar el avance. Ajá, Marcos escogió sus plantitas medicinales y pueden escoger medicamentos, pueden escoger eh, alguna droga que utilice alguna tribu para conocer a Dios, pueden escoger lo que quieran. Si no tienen tema, me escriben y yo les paso algunos temas que se me ocurran y escogen el que les guste, que seguramente es lo que todos van a hacer. Eso es lo que voy a hacer mejor. Yo sabía que iban a hacer eso. ¿Me puede pasar un tema? Después, sí, está bien. ¿Por qué me hacen hacer el trabajo a mí? Como si pensara en un tema. A ver, son 10 menos Marcos son 9. O sea, tengo que pensar en 9 temas. Por ustedes, qué flojos. Profe, usted es bueno, Dios lo ayuda. Dios me ayuda. Me inspira, me da la inspiración. Y así yo escojo los temas, van a ser temas difíciles. Eso es lo que les adelanto. No, profesor, ¿y por qué es así? Claro, porque son temas más interesantes. Vas a hablar del maíz, cómo tenemos cultivando maíz 10.000 años. Oh, qué aburrido. Algo más interesante es, no sé, ingeniería genética del maíz. Eso es más interesante. Bueno, entonces vamos a arrancar con ecología y llevamos 3 minutos hablando tonterías acá. El tema de ecología voy a tratar de hacerlo un poco más difícil de lo que han visto. Sin embargo, no puedo hacerlo muy difícil porque la ecología requiere mucha matemática que no dominan a este nivel, ni van a dominar a este nivel, requiere mucha estadística. Entonces nos vamos a limitar simplemente a presentar esos conceptos. En general, para darles el background, ecología es un área vieja de la biología, bastante vieja. Sin embargo, su desarrollo real es reciente. Desde 1869 ese señor Haeckel, que es súper famoso en biología porque le encantaba mucho hacer dibujos, ilustración científica, y era ecólogo y al mismo tiempo trabajaba en diversidad, describiendo especies. Él definió el término ecología como el estudio de la casa, ¿ok? Oikos y logos. Aquí no se refería a la casa del animal o a la casa de la planta, sino se refería al hábitat, o sea, a la parte del mundo en la cual ese organismo vivía. Posteriormente, después de eso, la ecología se mantuvo como una ciencia puramente descriptiva, o sea, decir quién vive en qué sitio. En la isla tal existen tales especies de animales, tales especies de plantas y hay esa cantidad de cada uno. Ay, qué fastidio con esa gente.
Eso es lo que hacía la ecología hasta hace poco, ¿ok? Hasta hace poco hablo de 20 menos 15 años, ¿ok? Cuando empezamos a meterle matemática a todo el asunto y empezamos a meterle teoría evolutiva. Cuando hicimos eso, la ecología pasó de ser una ciencia que era simplemente ir al campo, ver qué hay y decir lo que hay, es decir, describir, a ser una ciencia que realmente se dedicó a estudiar relaciones. Relaciones entre especies y relaciones entre especies con el entorno y relaciones con el entorno. Y surgieron áreas nuevas. Por ejemplo, eh, estudios tróficos, estudiar cadenas tróficas, cadenas alimenticias a un nivel bastante preciso. Le metieron teoría del caos. Yo voy a un ratito. Mm, ya. Entonces, también se unieron métodos que eran propios de, por ejemplo, la sociología o de la economía para estudiar de forma matemática esas relaciones, establecer redes de, de interacciones, mapas, teoría del caos, ecuaciones por todos lados, estadística, la más difícil que se les ocurra, y empezamos a tener resultados mucho más interesantes, ¿ok? Al mismo tiempo, eh, surgieron otras áreas, por ejemplo, híbridos, como la ecofisiología o la biología o la ecología evolutiva, que estudiaban respectivamente cómo el ambiente modela las adaptaciones fisiológicas de las especies. Por ejemplo, la hibernación, el torpor, el pelaje. Hay conejos que cambian de color su pelo durante el invierno y durante el verano. Estudios como la fenología en plantas. Las plantas responden de forma muy drástica a las estaciones, a las diferencias de luz entre el día y la noche, a la duración del día y la noche. Eso lo empezamos a estudiar de forma mucho más precisa. Y la ecología evolutiva, como los fenómenos ecológicos modelaban la evolución y viceversa. Que eso es lo interesante, contar cosas no es interesante. Esta lámina la iba a borrar, pero solamente para recordarle, la ecología la podemos trabajar a distintos niveles. Eh, un nivel de poblaciones, que es ecología de poblaciones, que es una parte que se dedica a estudiar cómo las poblaciones aumentan, disminuyen o se mantienen en equilibrio durante un tiempo determinado, usualmente tiempos largos. Medimos, por ejemplo, las tasas de natalidad de una especie, las tasas de recambio, cada vez si se muere uno, cuánto tiempo tarda la población en volver a alcanzar el mismo número, cuánto tarda en crecer, si se va a extinguir, y esos estudios son bastante aplicados, por ejemplo, para manejar pestes, plagas, para bacteriología, etc. Estudios de comunidades son un poco más puros. Allí sí se estudian relaciones de varias especies, tanto de plantas como de animales. En términos de ecosistema y biosfera, tenemos que por la naturaleza del tamaño del grupo, es a veces casi imposible hacer algo real. Pero tenemos, por ejemplo, la ecología del paisaje, que se encarga de estudiar cómo están distribuidos las poblaciones en el espacio, o sea, en un área geográfica. Y eso permite establecer cosas bastante interesantes que al principio no parecería que lo fueran. Como por ejemplo, si tengo un mapa acá, tengo una población acá, una población acá, una población acá. Están conectadas, están aisladas. Si esta está conectada con esta, existe una conexión en viceversa. Si esta población se extingue, se puede recuperar o no puede hacerlo. Si hay flujo genético entre esas poblaciones. Esas son cosas que se puede estudiar en ecología, ya ecología un poco más avanzada. Y en la biosfera no se hace nada porque la biosfera es más bien cambio climático y esas cosas, ¿ok? Que es estudiar todo el planeta. Recordar unos conceptos. Individuo es un ser vivo que ocupa un lugar, una posición en el ambiente, una ubicación ecológica, ¿ok? Ese individuo siempre va a estar relacionado con otros. No existen individuos aislados, de ninguna manera. Sin embargo, para fines de estudio, podemos aislarlo en nuestra mente, o sea, como un modelo. Pero recuerden que nunca existen de forma aislada. Las poblaciones siempre van a ser individuos de la misma especie, que viven en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Por ejemplo, si en 1800
en una isla había una población de, no sé, de ratas amarillas. Y en el año 2100 hay una población de ratas pardas. Puede que sean la misma especie, lo que le cambió es el color, pero como no viven en el mismo momento, no son la misma población. ¿Okay? Eso es un requerimiento que a veces no se menciona, pero es necesario. La población que existía hace 30 años no es la misma que existe hoy. ¿Okay? Tenemos la comunidad, que en reducidas cuentas es una población de poblaciones. Tenemos muchas poblaciones juntas que están conviviendo. Y obviamente siempre va a tener relaciones entre ellas, relaciones que pueden ser bastante complejas. Y las vamos a ver en profundidad la semana que viene. A ver, semana que viene. No, en 2 semanas. En 3 semanas, perdón. La semana que viene son exposiciones. Y tenemos este concepto que es especie. Esto es un concepto bien complicado. Hasta ahora estoy seguro que siempre les han dicho que son individuos semejantes que se pueden reproducir entre sí y su descendencia es fértil. O sea que si se parecen, pueden tener reproducción sexual entre ellos y sus descendientes también pueden hacerlo, entonces es la misma especie. Pero ¿qué pasa con las plantas que no tienen reproducción sexual? ¿Qué pasa con los seres vivos que jamás en su vida la presentan? ¿Qué pasa con los animales que se reproducen de forma asexual? ¿Son la misma especie o no? ¿Qué pasa con aves que son aparentemente especies distintas por todo, pero que entre ellas pueden reproducirse también? Y siguen siendo especies distintas. Allí es donde tenemos esta tabla enorme y fastidiosa de entender. No existe un solo concepto de especie. El concepto depende de la persona que está haciendo el estudio. Es algo que cada vez que vas a hacer un estudio en ecología, o tomas uno de esta lista, o formalizas tú un propio concepto. Y sobre ese concepto te vas a basar. Entonces en ecología no se utiliza el mismo concepto que el que les dije ahorita, que se llama concepto biológico. Y en biología evolutiva no se utiliza el mismo. Y en una subsección de la biología evolutiva, que es la filogenia, no se utiliza el mismo. Por ejemplo, el de individuos fértiles entre sí, cuya descendencia es fértil, eso lo vamos a llamar concepto biológico. ¿Okay? Es viejo, fue propuesto por Dobzhansky en 1937, formulado por May en el 42, y ese señor, estos dos de hecho juntos, fueron los que sentaron las bases de la teoría evolutiva moderna o la teoría sintética de la evolución. Después de esto, este fue el concepto aceptado por 30 años, más o menos, más de 30 años. Sin embargo, luego nos dimos cuenta que no era aplicable a todo. Es aplicable a animales con reproducción sexual y ya, que es obviamente una minoría, menor al 5% de todos los seres vivos que hay. Entonces tenemos que definir un concepto adicional. Entonces cada área de la biología se puso a hacer, entre comillas, lo que le dio la gana y crear conceptos que se adaptaran a sus condiciones. ¿Okay? Por ejemplo, el concepto evolutivo considera simplemente la línea de poblaciones descendientes del mismo ancestro que todavía mantienen una cierta identidad. ¿Okay? O sea, que se parecen. Se parecen morfológicamente, genéticamente y comparten un mismo ancestro en común. ¿Okay? Sin embargo, esto de se parecen o mantienen su identidad es algo muy subjetivo. Tenemos que definir cuándo algo se parece y cuándo no. Y si dos cosas se parecen, ¿qué tanto se parecen entre sí? ¿Dónde ponemos la línea de no se parecen lo suficiente para ser la misma especie y son, por ejemplo, un género? Un concepto filogenético que se basa exclusivamente en clados o en ramas de un árbol filogenético es muy similar al evolutivo, solo que es un poco más restrictivo. Tenemos, por ejemplo, el concepto ecológico, en el cual vamos a definir a la especie como un linaje que ocupa una zona adaptativa mínimamente diferenciada, es decir, tiene un hábitat, o mejor dicho, un nicho ecológico suficientemente parecido entre ellos. Más adelante vamos a ver qué es un nicho, es un concepto complejo también. Pero acá nuevamente tenemos qué significa mínimamente diferenciada. El nicho son los recursos que utiliza una especie. Entonces, si tengo dos y utilizan el 99% de los mismos recursos y difieren en uno solo, ¿son la misma o no? Si difieren en un 80%, ¿son la misma o no? Allí nuevamente tenemos
criterios completamente subjetivos. Tenemos por último grupos, definiciones raras, como la internodal, en la cual eh, en puntos de divergencia evolutiva ubicaríamos a la especie como lo que hay en esta rama o en esta rama, ¿sí? Lo que existe antes de que ocurra un punto de divergencia evolutiva. Es una forma un poco más precisa de establecerlo, ¿ok? Porque estamos limitando a que no existan grupos intermedios. Por ejemplo, tenemos un ave con plumas de color amarilla y un ave con plumas de color rojo. Ellos serían los puntos extremos de la divergencia evolutiva. Y si hay una con color naranja, ¿dónde la ponemos? ¿En el rojo o en el amarillo? Entonces, cuando hacemos los grupos, tenemos lo que se intenta es eliminar esos grupos intermedios. Si no hay intermedios, si no existe la naranja, yo agrupo al rojo por un lado, al amarillo por el otro, ¿ok? Ellos serían los espacios entre los puntos de evolución. Y tenemos agrupamientos o clústeres genotípicos muy parecidos a lo que les acabo de decir, solamente que se considera la divergencia genética. Si hay heterocigotos, si no lo hay, si la diferencia está en la misma posición del gen o está en posiciones diferentes. Entonces, por ahora, nos vamos a limitar a este concepto, el concepto ecológico. ¿Por qué? Porque estamos viendo ecología, ¿okay? Entonces vamos a definir como una especie a cualquier linaje evolutivo de individuos que compartan un nicho ecológico o que utilicen un conjunto de recursos suficientemente parecidos entre sí, ¿ok? Y no nos vamos a complicar más que eso. Entonces, tenemos que definir el hábitat, que el hábitat es algo que ya conocen. El hábitat es la agrupación es la zona donde habita un ser vivo, ¿ok? Esa zona puede ser muy amplia o puede ser muy restringida, pero esto es un concepto puramente geográfico. No vamos a considerar la cantidad de cosas que hay acá, ni cómo utiliza el organismo lo que hay en ese lugar. No vamos a decir el hábitat es allí. Por ejemplo, el hábitat de la ballena es el mar o el océano. ¿Por qué? Porque vive en el océano. Esa es la región geográfica en la que habita. Y ya, no nos importa de qué manera utiliza el agua, de qué manera utiliza los recursos de ese océano, de qué se alimenta, quién se la come, eso no importa. Solamente es el sitio, ¿ok? Pero vamos a tener un concepto mucho más preciso que es el de nicho ecológico. Y de hecho, a partir de él vamos a definir el concepto ecológico de especie. El nicho ecológico es la suma de factores bióticos y abióticos que necesita un individuo para vivir. ¿Qué quiere decir eso? Todo ser vivo necesita alimento, refugio y nada más. Solamente necesita esas dos cosas para mantenerse con vida. Lo que constituye su alimento y lo que constituye su vivienda y lo que necesite para obtener ese alimento y ese refugio es lo que vamos a llamar nicho ecológico. Eso incluye factores como de qué se alimenta, si se alimenta de otros seres vivos, si se alimenta de luz, si es una planta, si es carnívoro, si es herbívoro, todas sus fuentes de alimentación, es decir, su dieta. Requiere también de lo que su dieta requiere. Por ejemplo, si es un carnívoro y se alimenta de herbívoros, entonces requiere indirectamente que esté presente la comida del herbívoro. Si la comida no está, el herbívoro no está y el carnívoro tampoco está, ¿ok? Depende quizás de otras relaciones más complicadas y depende también de factores abióticos. Depende de una cantidad de luz, temperatura, agua, humedad, suelo, pH, salinidad y otro montón de factores, ¿ok? Y si no los requiere directamente, los requiere de forma indirecta. Y eso lo estudiamos de una forma bien compleja mediante matemáticas, ¿ok? Traduce rapidito acá. Abundancia, amplitud del nicho, solapamiento de nichos, especie B y especie A, ¿ok? Aquí tenemos una fotito. Estas 5 especies de aves viven en el mismo hábitat, ¿ok? Las 5 son aves marinas, aves acuáticas, o sea que no viven dentro del agua, viven alrededor del agua, ¿ok? Y son específicamente marinas porque viven en la costa. Ahora,
comparten el mismo hábitat, pero no se alimentan de lo mismo. Vean que si hacemos el gradiente de la izquierda a la derecha, mientras más cerca estás al cuerpo de agua, cada una ocupa una posición muy bien diferenciada respecto de dónde se alimenta y de qué se alimenta. Si el pato y el flamenco se alimentan de lo mismo, aquí va a ocurrir una interacción negativa que se llama competencia y la vamos a ver en 2 clases más. ¿Ok? Entonces, para que existan 2 especies o más en la misma región, los recursos que utilizan no se pueden solapar. ¿Ok? No pueden utilizar lo mismo. Si lo utilizan, hay competencia. Y si hay competencia, tenemos 3 posibles resultados. O la especie A desplaza a la especie B, o la especie B desplaza a la especie A, o las dos se mueren. Es el caso más drástico. ¿Okay? Lo que usualmente ocurre es que una desplaza a la otra. ¿Cómo la desplaza? O la obliga a comer otra cosa, o a utilizar un recurso distinto, o la obliga a alargarse de allí, a irse de allí. ¿Okay? La que se queda es usualmente la más grande, la más fuerte, o la más astuta, la que tenga la mejor estrategia de adaptación. Ahora, el nicho no es el alimento. Cuando decimos el nicho de algo, tenemos que establecer rangos. En qué rango de temperatura está mejor la especie, en qué rango de humedad, en qué rango de pH, en qué rango de todos los factores que se nos ocurran. Es decir, que tenemos que repetir estos mapitas de estadística para cada uno de ellos. Acá tenemos lluvia a la izquierda, temperatura a la derecha y nicho fundamental abajo y a la derecha. ¿Qué nos está diciendo acá? Fíjense en el color. Mientras más oscuro, nos estamos alcanzando el punto en el cual las 3 variables alcanzan los valores óptimos. ¿Ok? A un cierto nivel de humedad o de lluvia anual, con una cierta temperatura, obtenemos un nicho mucho más preciso, ¿ok? Mucho más definido. A medida que nos alejamos de eso, por ejemplo, a mayor temperatura, a 30 grados, ya vemos cómo la cantidad disminuye de especies, de individuos. O si nos mantenemos a 30 grados, pero estamos apenas 50 milímetros, teóricamente no debe vivir ninguno allí, ¿ok? O si por el contrario, estamos a 100 milímetros de lluvia, perfecto, pero estamos a 15 grados, que sería acá, 15, 100, tampoco viviría ningún individuo. Entonces acá empezamos a analizar en qué punto de ese mapa de variables se encuentra la especie. Esto es simple, esto es sencillo. ¿Por qué? Porque lo que normalmente se hace es un mapa multivariado, o sea, si tengo 60 factores, los 60 los tengo que meter en el mismo análisis. Y eso me da una cosa súper loca, ¿ok? Los 3 mapas me dicen lo mismo, en qué conjunto o en qué punto de relación de las 2 variables tengo las especies están más cómodas, por así decirlo. O crecen más, o viven mejor, o se mueren menos, o lo que sea. Yo tengo que hacer esto para todas las especies que hay. Entonces imaginen que hago para todas estas el análisis completo. Eso me va a dar esto. Eso es una distribución estadística. Mientras más a la izquierda o más a la derecha son condiciones más extremas. Por ejemplo, poca temperatura, mucha temperatura. ¿Ok? Que es lo que tenemos acá. O poca lluvia y mucha lluvia. Y siempre estamos en el medio de la condición óptima. Entonces, imaginen que la especie A es el flamenco y la especie B es el pato. Lo que tiene que ocurrir es que este solapamiento que vemos acá sea mínimo. Si es 0, perfecto. Si es cercano a 0, está bien. Si es 30-40%, no sirve. Las especies empiezan a competir. Entonces, para que ellas convivan, tienen que estar suficientemente separados. Lo que usa la especie A no lo tiene que usar la especie B. Y si acaso lo usa, para complicar más las cosas, tiene que ser suficiente, tiene que ser limitado. Por ejemplo, oxígeno. Todos los animales del planeta utilizamos oxígenos, pero hay suficiente para todos. Este mapa lo vamos a hacer
para cuando los recursos sean limitados. Por ejemplo, cangrejos. Si hay 10 cangrejos y hay 8 patos y 8 flamencos, 3 de ellos se van a quedar sin comida. Sí o sí, asumiendo que cada uno se come uno. ¿Ya? Entonces, ¿han captado más o menos el concepto de nicho o hay una parte que no estén entendiendo? Sé que es rarito, pero... Ah, sí, profe, sí, ¿sí? está claro. Ya. Estoy tratando de que sea lo más fácil posible. Esta imagen que tenemos acá, ignórenla. La de la abajo a la derecha porque no necesitan de momento y ni la van a necesitar tampoco a menos que estén biología. Ahora, ese concepto de nicho lo vamos a retomar cuando veamos interacciones ecológicas. ¿Ok? Siguiendo con la parte de hábitat, el hábitat siempre va a estar compuesto por plantas, bueno, por flora, por fauna y por un conjunto de microorganismos, ¿ok? Que es la flora bacteriana. Entonces, el bioma lo vamos a definir simplemente como un conjunto de comunidades. Así como la comunidad es un conjunto de poblaciones, el bioma es un conjunto de comunidades. Y esas comunidades interactúan entre sí. Entonces, imaginen que tengo una población que entre ellos interactúan. Tengo varias poblaciones que me forman una comunidad que entre ellos interactúan. Y tengo comunidades que entre ellas también interactúan. Entonces imaginen que evaluar todas esas interacciones no es nada fácil. Entonces, ¿qué se hace? Los ecólogos se especializan. Si eres ecólogo de poblaciones, estudias solamente poblaciones. Y a menudo se especializan en poblaciones de una especie o de una, por ejemplo, ecólogo de poblaciones de aves o ecólogo de poblaciones del ratón de la especie tal, ¿ok? Para facilitar el trabajo. Los biomas constituyen fronteras. Biomas, por ejemplo, tenemos la selva, el desierto, las praderas, las sabanas, la tundra, los bosques nórdicos, que no tienen ese nombre, se me olvidó el nombre ahorita, bosques de coníferas, bosques nublados, bosques de montañas, bosques semidecidos, miles de biomas. Y esos biomas tienen fronteras. Son esas fronteras que vemos acá. ¿Por qué? Un bioma lo vamos a definir siempre en función de dos factores, el clima y la vegetación. La fauna no tiene absolutamente ningún papel allí, no tiene ni voz ni voto. La fauna depende de la vegetación y la vegetación depende del clima. Si hay mucha alta temperatura y poca lluvia, la vegetación va a ser de un tipo y el tipo de animales que va a existir ahí van a estar adaptados a ese tipo de vegetación. ¿Por qué? La vegetación es la base de la cadena alimenticia, son los productores y de ellos se alimentan todos los consumidores. Entonces ellos son los que van a definir quién puede habitar un determinado bioma. ¿Ok? Tenemos también que esa frontera que les digo, por ejemplo, entre selva y desierto, la vamos a llamar ecotono. ¿Ok? Es un punto en el cual chocan o se conectan los dos biomas. Y es un punto bien drástico, no es una transición así súper suavecita y bonita que no te das cuenta. No, de hecho es algo bastante marcado. Ahorita la vamos a ver. Este es un mapa de biomas a nivel mundial. Es una lista muy incompleta porque hay subcategorías de biomas también. Estoy buscando. Estoy en Zoom. Estoy en... Está en la cartera. Entonces, por ejemplo, tenemos desiertos polares y capas de hielo que están acá arriba. Y en el polo sur, aunque nunca lo ponen en los mapas, tenemos la tundra, que es esta, está extendida por toda la parte norte del planeta. Tenemos la taiga, que es el ecosistema con mayor extensión. Es el bosque de pinos que normalmente se conoce. Y así tenemos... ¿La clave? Esa no, esa es la otra. Ahí va. Ya. Entonces, si se dan cuenta acá en este mapa, vemos la línea bien marcada. Hay una transición bien precisa, que es esta que vemos acá. El ejemplo lo vamos a tener con... que es Pedro. Pedro tiene hacia acá, ¿verdad? ¿Sí o no? Chicos. Hey.
¿Por qué me ignoran? Ya, bueno, lo dejé entrar. Entonces, esto que vemos acá es la transición que hay entre un bosque deciduo, es decir, un bosque de árboles que durante el invierno y el otoño pierden todas las hojas. Es un tipo de bosque muy distinto al bosque de la selva. La lluvia es menor, por ejemplo, la temperatura es menor también. La fauna es menor y el tipo de planta también es distinta. Y tenemos una pradera. El punto en el cual la pradera se encuentra con el bosque se llama ecotono y es drástica, ¿ok? No vamos a tener 2 kilómetros de transición de arbusto a árbol. Vamos a tener si acaso 20, 30, 50, 100 metros si acaso. Hay un conjunto de especies adaptadas al bosque deciduo, hay un conjunto de especies adaptadas a la pradera y el punto en el cual se unen, o sea, el ecotono, es el punto con mayor diversidad de especies. ¿Por qué? Porque el ecotono es un hábitat mixto. Tenemos bosque y tenemos pradera. Entonces, si el bosque tiene 50 especies y la pradera tiene 30, las 80 especies pueden convivir en el ecotono sin ningún problema, porque hay recursos para todas. Están los recursos del bosque y están los recursos de la pradera. Entonces todos pueden tomarlos y utilizarlos con total normalidad, ¿ok? Ahora, las especies de la pradera que están representadas por acá comienzan a decaer a medida que nos movemos más hacia el bosque, porque necesitan un tipo de recurso que no está en el bosque, por lo tanto no van a estar presentes allí. No quiere decir que si entran al bosque se van a morir, probablemente sí, lo que quiere decir es que simplemente no van a ir al bosque, no les interesa, sus recursos están acá, es decir, no las vamos a encontrar en el Una bosque. preguntita, después de este va a haber otro Zoom o ya no hay acá. Sí, sí hay otro. Y de la misma forma, las especies del bosque no se aventuran a la pradera. Veámoslo por qué. Vamos con esta liebre que está, bueno, esto parece una ardilla, pero imaginemos que es una liebre o un topo. Necesita vivir bajo tierra. Está adaptado a moverse entre el pasto y a meterse rápidamente bajo tierra para huir de depredadores como los águilas. En el bosque no hay pasto. Los bosques no tienen pasto porque la luz no llega al suelo. Entonces, si este animal se va acá, es víctima de depredadores y todos se lo comen súper rápido. Los ciervos, los venados, requieren arbustos altos para esconderse. Entonces, si se van a la pradera donde no hay arbustos ni árboles, son víctimas directas de los depredadores. ¿Ok? Entonces también se mueren súper rápido. ¿Qué pasa también? Si este animalito se alimenta eh, de tubérculos que crecen en el suelo de la pradera, cuando vaya al bosque, como acá el suelo no tiene luz, no crecen tubérculos, se muere de hambre. El venado, en cambio, come bayas, se alimenta de bayas, de hojas de árbol o de arbusto. Cuando vaya a la pradera, aquí eso no existe, entonces no va a ser capaz de alimentarse. Y volvemos al hecho de que es la vegetación la que define el bioma. La vegetación permite o brinda los recursos primarios para que exista la especie allí. Si no tenemos la vegetación correcta, no vamos a tener a la especie allí. Acá no hay una diferencia drástica en temperatura, para nada, pero sí la hay si la analizan bien. Imaginen cuánta luz solar llega acá, hasta abajo. La temperatura aquí a la derecha puede ser fácilmente 5 grados más alta que acá, porque acá la luz llega al árbol y nunca llega al suelo. ¿Okay? Entonces el suelo puede estar 5, 6 grados, mucho más frío que acá. Vamos a parar, vamos a... Bueno, continuando, a ver, ¿quién tiene alguna duda respecto al ecotono y a lo de las especies? ¿Todos entendieron? No, profe, está clarito que todo lo que ha explicado. ¿Sí? ¿Todos? Interpretaré su silencio como un sí. Ya el examen me dirá si de verdad entendieron. Entonces, vamos a terminar con un concepto que es la sucesión ecológica. Es un concepto muy importante que también es importante manejarlo bien. En este caso, imaginemos que estamos en un lugar como el cerro, que está detrás del colegio, en el cual no hay plantas, no hay nada. ¿Okay? Imaginemos que ahí tampoco hay animales de momento. ¿Okay? Sí los hay, pero imaginemos que no los hay. Que tenemos un terreno, tierra y piedras y ya. Hay un orden preciso
en el cual eso se va a convertir en un bioma. Siempre. Ese orden siempre se va a repetir. Tiene relación más o menos con la cadena alimenticia. Partimos de un ambiente con cero vida. Lo primero que va a llegar ahí son microorganismos que no vamos a poder visualizar, ¿ok? Bacterias, arqueas. En segundo lugar, recuerden que todo esto siempre va a depender del agua, de cuánta agua hay, de cuánta temperatura tenemos. Entonces, en el momento en que el clima lo permita, vamos a empezar a notar que aparecen ciertas especies. Lo primero que va a aparecer son musgos, ¿ok? Y líquenes. Es decir, organismos muy pequeños, de pequeño tamaño, adaptados a captar agua del ambiente o de las rocas. En el caso de los líquenes son organismos muy resistentes, son la unión de un hongo y un alga y pueden soportar condiciones bastante adversas de sequedad. No de temperatura, pero sí de sequedad. Una vez que ellos llegan, comienzan a degradar el suelo, a degradar la roca y a producir suelo, ¿okay? No quise decir suelo en el primer punto. Degradan la roca, que es completamente inorgánica, la mezclan con productos de desecho de ellos, con materia orgánica, y comienzan a formar suelo. Una vez que se forma el suelo, aumenta la cantidad de musgos, y comienzan a aparecer plantas. Las primeras plantas que aparecen casi siempre son poáceas, ¿ok? O gramíneas, porque son las más resistentes que hay. Tienen un metabolismo particular, un metabolismo C4, soportan muy bien la luz solar directa, tienen una capacidad de producir raíces muy difusas y muy largas, captan muy bien el agua, son muy resistentes, crecen muy rápido. Ellas son las primeras en colonizar el ambiente. A medida que esas poáceas o gramíneas aparecen, y a veces hiperáceas, siguen degradando la roca, siguen aumentando la cantidad de suelo, aumentando la fertilidad del suelo. Una vez que el suelo tiene suficiente grosor y es suficientemente fértil, comienzan a aparecer plantas cada vez más grandes. Arbustos cada vez más grandes, aumenta la cantidad de arbustos. Siempre y cada vez que tenemos un conjunto distinto o nuevo de especies vegetales, el suelo va mejorando, la luz solar deja de ser directa, la temperatura a nivel del suelo es cada vez más agradable, por así decirlo, es menos fuerte y permite que sigan aumentando cada vez más las especies. Al mismo tiempo, si la luz solar no incide de manera directa en el suelo, el agua no se evapora tan rápido, entonces el suelo se vuelve menos seco y es más fácil que las especies de mayor tamaño puedan vivir allí, porque necesitan mayor cantidad de agua. Esta degradación de la roca en suelo va a pasar por partes. Tengo que otra vez dibujar, que se desactiva. Vamos a tener granos, granos un poco más grandes, que es arena, ¿ok? Arena. Después de la arena vamos a tener granos más pequeños. Estos granos más pequeños se llaman limo. Y por último vamos a tener polvo muy fino, que es la arcilla. La arena no tiene capacidad de retención de agua, es casi nula. Quiere decir que si aquí llueve, el agua se va hacia el fondo de la tierra y luego se va por ríos subterráneos y se perdió para siempre. Bueno, continúa el ciclo del agua. El limo sí tiene mayor capacidad de retención del agua, ¿ok? No mucha, pero sí tiene. Y la arcilla tiene la mayor capacidad de retención de agua. Alrededor de cada partícula de arcilla hay cargas eléctricas, porque la arcilla tiene silicatos y carbonatos, es decir, tiene moléculas CiO4, CaO4 que están cargadas, ¿ok? Como están cargadas, el agua se le pega también por diferencia de carga. Entonces, esa agua que está pegada por electricidad no se puede usar. Sí, es raro, lo sé. Si tengo acá una partícula de arcilla y tengo una capa de moléculas de agua acá pegada, esa agua no se puede usar porque está allí por cargas eléctricas. Pero el agua que está pegada a esas moléculas de agua sí se puede usar. No se va a filtrar, no se va a ir al fondo de la tierra. Las raíces la van a empezar a utilizar
Y una vez que la raíz la empieza a utilizar, la planta puede crecer más alto. ¿Ok? ¿Quieres otra paleta? Eso se va repitiendo una y otra vez. Durante todo ese proceso el suelo se va formando. Acá no hay suelo, acá sí hay suelo. Y mientras se forma el suelo, aumenta la retención de agua y aumenta aumenta el porte de las plantas que pueden crecer. El porte es el tamaño. Mayor porte, mayor tamaño. Cuando tengamos bien definida la comunidad vegetal, o más bien en cada paso, la comunidad vegetal que existe o está presente define un tipo de fauna específica. ¿Ok? Acá, si acaso puede haber lagartijas que vivan entre las rocas y algunos insectos que lleguen ahí, la lagartija se la coma. Pero esto no es usualmente el hábitat definitivo de nadie, porque no hay comida. ¿Ok? Si la lagartija es un carnívoro y se alimenta de insectos y el insecto se alimenta de plantas, ¿de qué se alimenta de insectos? De nada. Entonces se extinguen los insectos en esta región y la lagartija también. Pero a medida que tenemos vegetación sí empieza a definirse un tipo de fauna que va a ir cambiando conforme cambia la comunidad de plantas. Esto no va a ser infinito. Vamos a tener un punto en el cual el suelo va a estar completamente formado y va a dejar de estar formándose a estar reformándose. O sea, en lugar de estar creando suelo nuevo, el suelo se va a estar reciclando. ¿Ok? Las partículas grandes se van a ir convirtiendo en pequeñas, las muy pequeñas van a ser lavadas, las que quedan van a ser convertidas otra vez en arcilla o en limo, se mantiene una proporción, unas cosas bien complicadas que no vamos a tocar por ahora. Pero esa reformación del suelo también supone que hay cambios en la comunidad microbiana. El tipo de bacterias y de hongos va a ir cambiando, ¿ok? Va a ir cambiando a la par que cambian las plantas. Los hongos inciden directamente en qué tipo de planta crece aquí. Entonces, hay más o menos a cada especie de planta le corresponde una especie de hongo que vive en sus raíces y le ayuda a crecer. Entonces, esas dos comunidades, plantas y hongos, van de la mano también. Cuando llegamos a ese punto en el cual ya no haya cambio en el tipo de especie ni el número de especies, sino simplemente que lo que hay se muere y nacen unos nuevos y se mueren y nacen unos nuevos, vamos a alcanzar la comunidad clímax. ¿Ok? Clímax es el punto máximo. Esto lo podemos ver en una gráfica como esto. Número de especies va aumentando y se detiene. Número de especies, ¿ok? Cuando llegamos a este punto, de aquí en adelante, el número de especies y esas especies, o sea, cuáles son en específico, es el mismo siempre. Lo que cambia es que las viejas se mueren y salen unas nuevas, unos bebecitos. Y ahí esas van creciendo, mientras los que están viejos se mueren, nacen más, se va recambiando, ¿ok? Pero no aparecen especies nuevas, ni aumenta el número. Eso es una comunidad clímax. Y siempre se alcanza, siempre que sea virgen, ¿ok? La sucesión ecológica puede ser primaria, la primaria ya no existe prácticamente. La primaria es cuando un suelo o un hábitat es completamente virgen y se empieza a formar por primera vez el bioma. Sin embargo, lo que sí se presenta muy a menudo es una sucesión ecológica secundaria. ¿Cuándo es secundaria? Cuando una comunidad que ya existía es destruida por un desastre natural, digamos un terremoto, una tormenta o un incendio forestal, una luz, caiga una montaña, se caiga una avalancha, un tornado, un monzón, un ciclón, una explosión de volcán, etc. O más comúnmente porque venga un ser humano y lo destruya. Eso es lo que usualmente ocurre. ¿Okay? En donde más podemos ver sucesión ecológica secundaria, dejando de lado los estragos que causamos los humanos, es en los incendios forestales. La pradera, o mejor dicho, la sabana, es un ambiente que todos los años periódicamente se incendia, y yo les expliqué eso en la clase de plantas, ¿cierto? De fruto. Cada vez que se incendia, el suelo se destruye y se quema. Entonces volvemos a pasar por una sucesión ecológica. Y tal es la comunidad clímax, que si hace 10 años teníamos unas especies A, B, C y D, el año siguiente se quemó, pasó otra vez la sucesión ecológica
Al siguiente año las especies que van a ver ahí son A, B, C y D. Se queman, se mueren todas, pasa otra vez la sucesión y tenemos especies A, B, C y D. Si no hay intervención humana, las especies no van a cambiar, ¿ok? Simplemente van a aumentar o disminuir el número o a desaparecer temporalmente. Porque si recuerdan la tarea de serotinia, que por cierto muchos hicieron mal y me buscaron serotonina, y no era serotonina, era serotinia, esas especies de plantas que se quemaron están adaptadas a quemarse. En el suelo quedaron sus semillas y en el suelo quedaron sus raíces. Entonces, mientras ocurre la sucesión, llegado su momento, ellos van a volver a germinar. Se van a quemar y luego van a volver a germinar, se van a quemar, volver a germinar. Entonces, como siempre son las mismas plantas, siempre son los mismos animales. Por eso es que, por ejemplo, la sabana de África, africana, aunque se queme todos los años desde hace millones de años, siempre tiene las mismas especies. ¿Ok? Entonces, ya con eso terminamos, chicos, el tema de ecología. ¿Sucesión ecológica lo entendieron también? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entendió? Profe, todo tranquilo. ¿Todo bien? Ya. Bien, ahora sí les voy a tomar asistencia. ¿Que volvieron? Por cierto, yo les dije que algunos no vienen. Chicos, yo tomo la asistencia al final, no al inicio. Entonces, si se van y no vuelven, pierden asistencia. Así se hayan quedado a casi toda la clase. Porque no me acuerdo quién se va. Son 3 estudiantes. Entonces, ay, ¿quién se fue? Ay, no me acuerdo. Si me acuerdo, lo pongo. Si no me acuerdo, que es lo usual, no lo pongo. Entonces, como les dije hace rato, de tarea, hoy no hay nada acá. Cuando terminemos todos los temas de ecología, les voy a dar una exposición, ¿ok? ¿Qué pasó? Profesor, eso lo copiamos en nuestro cuaderno, ¿no? Claro, Sí, se copia, Franco. claro. Siempre se copia. Pero si en la plataforma no hay biología. ¿Cómo que no biología? Cierto, profe. Yo en la plataforma no encuentro el curso de biología y física tampoco. Ya. Tienes que hablar con mi Mirángela. ¿Ok? Que yo no he sacado a nadie. Y habla con él. Bueno, tus padres tienen que hablar con mi Mirángela. Vamos en el Zoom del BN. Es a las 11:30, ¿no? A las 11, a las 12. A las 12 nos vemos. Este niño es muy educado. Ya, entonces, los que no tienen los cursos, hablen con Miss Miranda, ¿sí? O directamente, bueno, sus padres hablen con Miss Miranda. Y ya pues, si no pueden entregar tareas por el momento, no se preocupen que después yo les dejo entregarlas sin problema. ¿Ya? Listo. Bueno, nos vemos a las 12, chicos. Chaito. Puntuales, por favor.